Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo. Puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Buenos días, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación que les hemos hecho y que sus amigos tal vez les han transmitido a festejar los 90 años de la Iglesia Pueblo Nuevo. Y qué alegría tener este festejo. Para una persona 90 años son muchísimos, pero para una institución no son pocos tampoco. Y dentro de lo que ha sido Berisso, podemos recordar a lo largo de todo este día, porque así será esta fiesta, que
que estuvimos presentes en este lugar, dando todo por Berisso. Así que Dios los bendiga, disfruten, gocen juntamente con los que estamos recordando este tiempo. Los dejamos entonces para escuchar, para participar y para alegrarnos juntamente con el Señor. Hoy es un día para recordar. Si bien es cierto que hay cosas que quisiéramos olvidar y que debemos, por supuesto, olvidar, pero hay cosas que siempre debemos guardar en nuestra memoria. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué debemos recordar? Necesitamos recordar para aprender. En Deuteronomio 32, verso 7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos, y ellos te dirán. Necesitamos recordar para fortalecer nuestra fe, principalmente cuando uno ha bajado sus brazos y ya no quiere continuar el camino. Para los creyentes que estaban claudicando en el primer siglo, en la carta de los Hebreos capítulo 10 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Necesitamos recordar lo que Dios hizo cuando estábamos quebrantados y pensábamos que Dios se había olvidado de nosotros. El Salmo 77 dice así, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Y dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor, si haré memoria de sus maravillas antiguas. Necesitamos recordar para valorar lo que Dios valora. En el Evangelio según San Mateo capítulo 26 se nos relata cómo una mujer tomó un frasco de perfume muy caro, un frasco de alabastro, de nardo puro, y lo derramó en la cabeza de Jesús. Y eso cayó mal en los que estaban allí, principalmente en algunos de sus discípulos, quienes dijeron, ¿para qué este desperdicio? Pero Jesús la defendió y dijo que hizo una buena obra. Y añadió, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Debemos recordar que Dios valora lo que hacemos por amor de Él. Aunque todo el mundo piense que estamos equivocados y que estamos perdiendo el tiempo. Y piensa que por supuesto es un desperdicio. Pero Jesús dice, lo que hacemos quedará en memoria para siempre. Necesitamos recordar que quedarnos en el pasado o pensar que antes fue mejor que ahora, por supuesto, no vamos a pensar correctamente. Necesitamos recordar para aprender y proyectarnos para el futuro. Necesitamos ver a Dios que ha sido bueno con nosotros antes, que sigue siendo bueno ahora y seguirá siendo bueno después. En realidad, la historia
de nuestra iglesia no comienza en 1930. Buenos días, queridos hermanos. Estamos celebrando los 90 años del establecimiento de la iglesia aquí en Berisso. Y yo quisiera en este primer momento referirme a cómo se gestó la presencia del Evangelio aquí en Berisso, ya que a mediados, aunque la iglesia se estableció en el 30, a mediados del 16, don Juan Baretto, que era un flamante pastor de la Iglesia Bautista de La Plata, decide con un grupo de jóvenes a venir a Berisso para evangelizar lo que en aquel tiempo era el pueblo de Berisso. Y aquí interviene, en mi modesta opinión, quien fue la verdadera pionera o precursora del Evangelio aquí en Berisso. Me refiero a la muy querida y recordada hermana Agustina de Hermann, quien en el año 15, junto con su esposo Krasiun, vinieron desde Córdoba para radicarse aquí en Berisso, trayendo una carta de recomendación para ver y conocer al pastor Juan Baretto. Esta relación fue fundamental para que don Juan decidiera venir al pueblo de Berisso, como lo llamaban, para empezar a predicar el Evangelio en este lugar. Y en el verano de 1917 monta una carpa en el barrio de la Plaza Almafuerte, precisamente en un terreno que le cediera doña Agustina de Hermann, desarrollando así la primera campaña evangelística que se conoce aquí en Berisso. Luego de ese evento regresaban todas las semanas para predicar en la intersección de Montevideo y la 60, como la llamaban en aquel tiempo, ya que era una prolongación de la 60 de La Plata, a la que es actualmente la calle 4 o Río de Janeiro, como se denominó siempre. Cuando comienzan a verse los primeros frutos, se alquila una casa sobre la calle Génova. Cuando en 1930 se forma la nueva iglesia, es interesante destacar que de la lista de los primeros miembros que constituyeron quedan algunos descendientes directos de aquellos hermanos, como Ángel Hermann, precisamente hijo de Agustina y Krasiun, y ahora sus hijos, Alicia y Oscarcito, el pastor Oscar Hermann, descendientes directos de Krasiun y Agustina. Marta Di Luca, para nosotros Chichita, y José Garibaldi Di Luca, la hija y el nieto de don Franco Di Luca. Daniel Alfredo Rojas Orsoli, y quien les habla, Carlos Orsoli, que somos descendientes directos de Catalina y Anselmo Orsoli, y bisnietos y somos tataranietos también de Ana María Martínez de Flores. También quedan como descendientes de aquella época Joaquín Salas, buen guitarrista que tenemos en la iglesia, que es bisnieto de Vicenta Anselmino, y Noelia y Evelyn Galván, que son bisnietas de María Di Lorenzo y tataranietas de José y Antonio Di Lorenzo. Eso es lo que quería mencionar al iniciar este tiempo de reunión. Mientras el país y el mundo ocurrían cosas que formarían el contexto de nuestra historia. En diversos artículos de la revista El Expositor Bautista encontramos estos datos. Buenos Aires, 15 de abril de 1921. La Iglesia de La Plata ha dado principio a la predicación del Evangelio en el antiguo pueblo de Ensenada, alquilando un buen saloncito en la calle Colón y San Martín. Buenos Aires, octubre del 14 de
1923. La Iglesia de La Plata cuenta ahora con un edificio más para la predicación, con la inauguración de la capilla levantada en Berisso y que fue inaugurada el 30 de septiembre. El pastor Pablo Besón dirigió las palabras. Presidió el pastor Juan Barreto. Un grupo de hermanos rusos cantó un himno en su idioma. Por la noche predicó el pastor Santiago Cancline y el coro de los jóvenes de Berisso cantó muy bien. Pablo Besón inauguró el templo con estas palabras: en nombre de Dios que está en el cielo, en nombre del presidente de la nación, tengo órdenes de inaugurar esta capilla para enseñar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Por supuesto, Pablo Besón estaba mencionando como presidente a Marcelo Torcuato de Alvear en aquel tiempo, que gobernó la Argentina allí desde 1922 a 1928. Y así llegamos al año 1930, un año realmente difícil. Cayó la bolsa en Wall Street, el mundo fue convulsionado, todas las economías mundiales se sacudieron y Argentina no fue la excepción. Y eso fue aprovechado para el golpe militar que derrocó a Irigoyen. Ahí se levanta José Félix Uriburu y comienza una historia muy triste en nuestro país, pero para nosotros comienza una historia feliz. En el año 1930 firmamos el Acta de Constitución de la Iglesia. El Acta de la Iglesia, el primer acta que tenemos, dice así: a los 25 días del mes de enero de 1930 a las 20 horas, en el pueblo de Berisso, se reunieron en la Capilla Evangélica Bautista de Berisso, calle Nápoles 4469, los hermanos don Persilio Antonelli, Arminda de Antonelli, José Di Lorenzo, Antonia de Di Lorenzo, Lidia Di Lorenzo, María Di Lorenzo, Guerino Pistonesi, Teresa de Pistonesi, Vicente Ballerine, Elena de Ballerine, Anselmo Sorsoli, Catalina de Sorsoli, Germán Gración, Agustina de Gración, María de Hermile, Filomena Hermili, Franco Di Luca, Pablo Francoville, María de Franco, Vicente Anselmino, Ana de Flores, María Bofa y Clotilde de Siamba. El presidente de esta asamblea fue el pastor Juan C. Barreto, el secretario el pastor Celestino Hermili. Además estuvieron presentes los misioneros Sawell y Elder. En la reunión se resolvió invitar como pastor de la iglesia a Antonio García y se nombró como secretario Anselmo Sorsoli. Después de la constitución de la iglesia, tuvo varios pastores que la cuidaron, la pastorearon durante muchos años. Y quiero mencionar desde los primeros hasta los últimos. En primer lugar está Antonio García, luego sigue Roberto Elder, José Capriolo, Delio Cocconi, Rafael Aurispa, Francisco Macías, y luego viene el pastor Rubén Acuña. Primeramente fue invitado a predicar y al final se quedó como pastor de la iglesia casi 30 años, o precisamente 28 años. Y durante su pastorado la iglesia tuvo una expansión. No solamente se construyó el nuevo templo, sino también planificaron abrir un anexo en Coronel Brands, en Punta Indio, en Ensenada, en Barrio Cambaceres. Hicieron reformas allí en el antiguo edificio de la calle Ostende.
Y es interesante que una de las actas aparece un detalle y dice, se presenta a la iglesia un plan titulado Campaña Pro Pastor Médico para ayudar al pastor Rubén Acuña a recibirse de médico. Y fue por la ayuda de la iglesia. La iglesia inaugura también su nuevo templo en Citibel. El ministerio del pastor Rubén Acuña fue memorable. Una bendición para todos nosotros, para la ciudad de Berisso, y damos gracias a Dios por él. A continuación vamos a escuchar unos testimonios que puedan describir la época que estamos relatando. Bueno, es para mí una gran felicidad a mis 94, casi 95 años, poder participar de este nuevo aniversario de la Iglesia Bautista de Berisso. En ella me formé en la escuela dominical, fue muy instructiva porque allí prácticamente, a pesar de que ya desde muy chiquito mi madre me iba educando, me iba enseñando todas las historias bíblicas, la escuela dominical fue también un factor importante en el aprendimiento de las enseñanzas bíblicas. Después de la escuela dominical fuimos creciendo y así en la sociedad de jóvenes, de la cual fui varias veces presidente, también allí nos formábamos, trabajábamos unidos y aprendíamos de las enseñanzas bíblicas. Fue una verdadera escuela de capacitación. Estoy muy feliz a esta edad de poder participar de este nuevo aniversario de la iglesia y saludo a todos los miembros y a todos los que participan de su vida activa y también agradeciendo la importancia del estudio que le ha dado a la misma tanto el pastor Alberto como su esposa Elizabeth, y realmente son una bendición. Me da una gran alegría este nuevo aniversario y me da una gran alegría, sobre todo a mi edad, de poder participar de la misma. En mi vida, ir a la casa de Dios. Muy feliz de celebrar los 90 años de la iglesia. Hermanos, la iglesia es mi vida. Bendigo tanto al Señor que cuando mis abuelos llegaron de Italia, alguien les ayudó en la tanta dificultad que encontraban al arribar sin conocer el idioma. No solo les ayudó, sino les habló de Cristo. Mi abuela aceptó al Señor. Ya llegó la luz a lo que iba a ser su descendencia. Después, a los años, mi abuelo. Así mi madre fue criada. Así formó su hogar en Cristo. Nos tuvo a nosotros y a nuestra descendencia. Y se cumple su palabra. Tú y tu casa serás salvo. Y como dice el salmista, tú, Señor, nos has sido refugio de generación en generación. Amo la iglesia por lo que hizo, por lo que hace y por lo que hará. Algo que me pidieron también es que relate brevemente la llegada de nuestro actual pastor a Berisso. A fines de 1977, quien era el pastor de la iglesia, Rubén Acuña, anuncia a la iglesia que dejaría el pastorado a mediados del año 78, por lo que la iglesia en asamblea decidió nombrar una comisión de búsqueda pastoral. Se tomaron varios nombres de algunos pastores conocidos y otros no tan conocidos para conocer la iglesia, y fuimos citando mes por mes aquellos que podían ser candidatos al pastorado. Pero resulta que a fines de abril, principio de mayo de 1978, viajan a la Convención Bautista Argentina en Misiones mis padres. A la vuelta volvieron, especialmente mi padre volvió
muy entusiasmado con la idea de presentar el nombre de un pastor joven, que era el pastor de la iglesia de Posadas. Nos trajo su nombre, Alberto Prokochuk, y la comisión decidió también incorporarlo a la lista, aunque ya habíamos cerrado, pero evidentemente es el Espíritu el que manda y es a quien debemos obedecer. Y por eso vino a Berisso, lo conocimos y luego de algunos meses la iglesia por casi unanimidad decidió llamarlo al pastorado aquí en Berisso, cosa que hizo el 16 de febrero de 1979. Gracias a Dios por esa intuición que tuvo mi padre de conocer a este joven pastor, hoy ya no tan joven, pero bueno, por la gracia del Señor lo tenemos entre nosotros. Cantamos gusto unidos, acordes a una voz. A nuestro eterno Padre y a su Hijo el Salvador. Oranos gusto unidos con santa devoción. A Cristo que nos haga aceptos en su amor. Cuán bueno es cantar juntos. Cuán bueno es cantar gloria a Dios. Leernos gusto unidos la fiel revelación que alumbra nuestros pasos con claro resplandor. Estarnos gusto unidos en fe y adoración, gozando las delicias del día del Señor. Cuán bueno es estar juntos. Cuán bueno es cantarlo a Dios. Desde el año 1980 comenzamos a publicar un boletín titulado Pueblo Nuevo, que tenía no solo el propósito de informar y dar noticias, sino de edificar la fe de los miembros de la iglesia por medio de párrafos que sustraíamos de los libros y revistas que inspiraban. En el año 1983 seleccioné un capítulo de un libro escrito por Don Gossett, el cual cita el testimonio de Velma Garner, que quisiera leerles a continuación, porque edificó profundamente mi vida y mi fe, y quisiera que también haga lo mismo contigo. Y el artículo dice así: estábamos pasando lo más duro de la depresión económica. Mi padre murió y no dejó ningún seguro. Por lo tanto, nos tocó a mí y a mi hermano mayor tener que mantener a nuestra madre y a 5 hermanos y hermanas. Millares de hombres se encontraban sin trabajo. Nosotros éramos tan pobres que cada mañana, antes de salir a buscar trabajo, yo tenía que ponerme un pedazo de cartón dentro de los zapatos para evitar que mis pies tocasen el suelo. Tampoco podía darme el lujo de comprar un par de cordones de a 5 centavos y en vez de eso me arreglaba con un pedazo de alambre para mantenerlos ajustados. Un día apareció un amigo que me dijo: creo que puedo conseguirte trabajo en una gran fábrica de cajas. Esta noticia me dejó profundamente conmovido.
Cientos de hombres estaban tratando diariamente de obtener trabajo allí, pero mi amigo consiguió que yo pudiese entrar. Dicha fábrica quedaba a 40 kilómetros del lugar donde vivía, por lo que tenía que permanecer en una pequeña cabaña junto al río durante la semana. Comencé a trabajar con el enorme salario de $20 a la semana, que en realidad era bastante dinero en aquellos días. Durante toda aquella semana Dios me estuvo hablando con respecto a los diezmos. Cuando regresé a mi casa aquel primer sábado por la noche, le dije a mi madre: «Mamá, yo creo que debo ofrecerle a Dios mis diezmos. Bien sé que somos pobres y necesitamos todo lo que yo pueda ganar, pero deseo continuar al lado de Dios». Mi madre lloró y me dijo: «Hijo, camina con Dios. Él cuidará de todos nosotros». En el servicio del domingo di $2 de diezmo en la mañana y esa misma noche puse $1 de ofrendas en la cesta de ofrendas. Cuán feliz me sentía por haber podido obedecer a Dios. Inmediatamente Él comenzó a bendecirme espiritualmente. El aire me parecía más fresco, el pasto más verde, las flores más lindas, los pájaros cantaban más dulcemente y yo me sentía mejor. ¿Por qué? Porque Él estaba abriendo las ventanas del cielo para que mi alma mirara por ellas. Al día siguiente me fui muy feliz a mi trabajo y cuando llegué a la planta, allí estaba el capataz esperándome para hablarme. Le llamaban el viejo gruñón. Nadie jamás lo había visto sonreír. Era el terror de toda la cuadrilla. Me gritó: «¡Venga acá!». El demonio se me presentó solapadamente y me dijo: «¿Ahora no querrías tener tus $3 en el bolsillo para volver a casa? Estás despedido». Temblando y con miedo, me presenté ante el viejo gruñón. Con una expresión muy seria en su faz me dijo: «He estado observando tu trabajo». Fue entonces cuando me sentí verdaderamente asustado. Él continuó: «Acabamos de comprar una máquina eléctrica nueva para hacer cajas, la primera que se había inventado. Mi hijo la va a manejar y tú serás su asistente. Tu salario será aumentado en un 33,5%. Yo grité: «¡Aleluya!», tan alto desde el fondo de mi alma que el diablo casi se cae tratando de escapar de mí. La noche del sábado, cuando volví a casa, le anuncié a mi madre lleno de regocijo: «Mamá, Dios ha cumplido su palabra. He obtenido un aumento». Aquel sábado tuve más diezmo para pagar y una ofrenda mayor para dar. En la mañana del lunes siguiente volví al trabajo y para mi horror allí estaba el jefe nuevamente esperándome. El diablo susurró a mi oído: «Escúchame, no puedes arrojarme tan lejos que yo no pueda volver. Tú tenías que dar testimonio sobre lo que Dios hizo cuando comenzaste a dar tus diezmos. Y por lo tanto ahora has perdido tu trabajo. Este es tu final». Nuevamente, lleno de temor y temblando, permanecí ante el jefe. Él casi esbozó una sonrisa cuando me dijo: «Ayer compramos otra máquina y tú puedes operarla. Por ello obtendrás el doble del salario que has estado recibiendo». Esta vez el diablo tuvo que salir corriendo en patines rumbo al infierno. A las 6 semanas estaba ganando más dinero que cualquiera de los hombres que habían trabajado allí en 20 años, incluyendo al mismo jefe. No me diga entonces que no vale la pena dar los diezmos. Dios lo bendecirá económica y espiritual y físicamente. Desde aquel tiempo Él me ha bendecido con la salud. Se ha preocupado de satisfacer todas mis necesidades. Las ventanas del cielo permanecen aún abiertas para mí y su bendición siempre me sigue, causando una emoción muy viva. Por nada del mundo dejaré
de dar los diezmos. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo. Él le dará a usted lo que se merece, es decir, medida buena, apretada, remecida y rebosando. No en vano David decía, mi copa está rebosando, la suya también rebosará si usted le da a Dios. Con este tremendo testimonio podemos, con gozo, con fe, con confianza, orar a Dios presentando nuestros diezmos y ofrendas. Oramos, Señor, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tus promesas que son fieles y verdaderas. Tu palabra nos dice que el alma generosa será prosperada y lo creemos. Creemos que bendecirá nuestra vida, bendecirá nuestra familia, bendecirá nuestro trabajo. Y todas las cosas que emprendamos tendrán éxito por tu poder y por tu promesa. Gracias, Señor. Ofrecemos de todo corazón, con gratitud, nuestras ofrendas y diezmos. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Tenemos que dar gracias a Dios, porque en nuestra iglesia hemos tenido hombres que han contribuido con nuestra comunidad. No nos olvidamos de Horacio Urbáez, que fue intendente de la ciudad de Berisso y miembro de nuestra iglesia. No nos olvidamos de Ángel Germa, que fue diputado nacional por el Partido Peronista. No podemos olvidarnos también de alguien que desde su silla de rueda ha hecho tanto por la comunidad, y me refiero a César Gatti. Vamos a escuchar un testimonio de él. Hola, amada iglesia, feliz aniversario. Que Dios los bendiga, Dios nos bendiga. Miren, quería leerles la historia de una persona miembro de la iglesia que tuvo la osadía de confiar en Dios y Dios tuvo la osadía de confiar en él. Y porque Dios confió en él y él confió en Dios, él unió lo que es la fe con las obras para el bien de los demás. Y esta persona fue mi papá. Y quería en 2 minutos leer algunas de las cosas que él hizo en favor del prójimo, el amor al prójimo, el amor a los demás. Dice, cuando mi hermano es noticia, el sábado 8 de noviembre aparece en el diario El Día de La Plata bajo el título Otorgan la Orden del Buen Vecino a 7 platenses. El currículum de un miembro de la iglesia de Berisso que reproducimos íntegramente, señor César Gatti. El señor César Gatti es locutor profesional, además de taquígrafo, dactilógrafo, tenedor de libros y secretario comercial. Fue fundador y primer presidente de la Asociación de Ex Alumnos de la Escuela número 9 de Berisso y directivo de ARRA, Asociación Realizadores Radiofónicos de la Argentina. Se ha desempeñado como fundador y vicepresidente del Club Náutico Tronador, presidente y secretario de la Asociación de Jóvenes de la Iglesia Evangélica Bautista. Posteriormente tuvo destacada actuación política y fue directivo de la Cooperativa de Consumo y Producción de Berisso. Fundador de la Cooperativa de Vivienda y Consumo Zona Este, pero tesorero de la Junta Central de la Sociedad Argentina de Locutores, fundador de la Cooperativa de Crédito Tacuarí, fundador de la ex cooperativa FACO-FAN, por 6 años presidente de la cooperadora de la escuela número 43, ocupando luego otros cargos. En 1963 fue uno de los 6 fundadores de la comisión que organizó la Asamblea de la Cooperativa de Crédito Zona Este, donde actualmente ocupa el cargo de síndico titular. En el hogar de ancianos, Dr. Daneri ocupa la protesoría y es revisor de cuentas del Club Victoria.
Ocupa desde hace 13 años la presidencia del Centro de Fomento Urbano Zona Este y al frente de esta institución creó más de 407 consorcios vecinales para concretar pavimentos, red cloacal, aguas corrientes, gas natural, luz de mercurio y muchas otras obras efectivizadas. En cuanto a otra faceta de la actividad en favor de la comunidad, sin fines de lucro, organizó festivales todos con los fines de semana a beneficio de cooperadoras, hogares de ancianos, hospitales, hospital de niños e instituciones de bien público, aportando además la coordinación, animación, como también la presencia de embajadas artísticas totalmente gratuitas, al igual que su trabajo personal. Ha cumplido asimismo importantes funciones en otras instituciones de La Plata, Berisso, Ensenada, y profesionalmente en Radio Rivadavia, Radio del Pueblo, Radio Argentina, Radio Belgrano, etc., y en el medio local Radio Provincia y Radio Universidad. Estas son, amados, algunas de las actividades que hacía mi papá. Algunas actividades, y me incentiva a mí y anhelo que los incentive a ustedes. Él no caminó nunca dio un paso porque fue siempre paralítico. Nos incentiva a nosotros a que podamos hacer lo mismo, la fe y las obras juntas. Dios los bendiga. La adquisición del terreno para el camping en La Balandra. La iglesia poseía por aquellos años un terreno en Punta Lara de 10 por 30. Recorriendo Berisso, con quien era el intendente en aquel tiempo de Berisso, vimos un cartel que decía se vendían fracciones a $1 el metro cuadrado. Fuimos a preguntarle al quien era el encargado de la venta de aquellos terrenos y nos señaló algunos terrenos, destacándose precisamente este terreno que era de 1,5 hectáreas, o sea, 15.600 metros cuadrados. Pasamos de tener 300 metros a 15.600 metros. Inmediatamente, eso era un sábado, el lunes me apersoné a la inmobiliaria que tenía la venta del terreno y sin preguntar nada a nadie, señé la primer cuota. Eran 36 cuotas que había que pagar para adquirir el terreno. Inmediatamente de realizar esta operación me llegué hasta un muy querido hermano a quien tengo un gran aprecio, Carlos Germán, y le presenté el proyecto para juntar un grupo de jóvenes que estuvieran dispuestos a dar una cuota mensual para poder cubrir la cuota durante los 36 meses. Inmediatamente juntamos los jóvenes como para hacer esa operación y le presentamos el proyecto al pastor Acuña, quien en asamblea pudimos desarrollar la idea que teníamos para realizar el camping en ese lugar. Tuvimos una gran aceptación y a partir de ese momento pudimos empezar a desarrollar el sueño de tener un camping propio, como lo habíamos pensado muchas veces cuando éramos muy jovencitos y que se estaba dando ya en la época de nuestra madurez. Queridos hermanos de la Iglesia de Berisso, en estos 90 años que se cumplen, queremos estar presentes. Yo tenía 15 años cuando me incorporé a la iglesia, de modo que ya saben mi edad. 75 años atrás mis padres, desde que mi mamá estaba embarazada, yo ya estaba ahí, así que soy parte de esa iglesia por 75 años. Y Dios nos permitió crecer, compartir, aprender y cómo servir al Señor también, y de allí pues Dios nos ha dado luego un ministerio muy grande, pero ustedes siempre están en nuestro corazón, les amamos y deseamos una bendición grandísima en este aniversario para ustedes, para sus líderes, para sus pastores. Un saludo muy especial para todos, que Dios les bendiga, les dé muchos años más de un ministerio fructífero. Por eso damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por la expansión de la iglesia, por las campañas evangelísticas, por la compra de la carpa,
por los numerosos bautismos, por el plan estratégico, por el seminario de crecimiento de la Iglesia, por las cruzadas internacionales. Hemos viajado a Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Florida, Estados Unidos y España. Por los retiros espirituales para pastores, para líderes, para facilitadores. Damos gracias a Dios por todos los que cumplieron una función pastoral durante estos años de expansión y crecimiento. Algunos de los que han servido en el ministerio pastoral todavía lo siguen haciendo. Otros no, y hay otros que han partido y están en la misma presencia del Señor. Y quisiera mencionar los nombres de todos, no quisiéramos excluir a nadie. Jorge Altamirano, Daniel Lunardelli, Raúl Faure, Andrés González, Alberto Rodríguez, Julio Amigorena, Julio Casañas, Emilio Fernández, Ricardo La Rosa, Eduardo Farías, Alberto Aragón, Darío Ortiz, Miguel Vanegas, Juan Fernández, Ramón González, Ismael Sánchez, Alberto Villani, Marco Polo, Julio Gobernatori, Gabriel González, Pablo Ponce, Rubén Macera, Susana Minchán, Sergio Zapata, Oscar Ramírez, Miguel Melín, Silvia Barrio Nuevo, Luis Macera, Rubén Contreras, David Estefane, Antonia Coaine, Abel Agüero, Agustín Rodríguez, Manuel Venegas, Mariano Macera, Pedro Molina, Ricardo Barrios, Sergio Durán, Nora Villalba, Villa Ocampo, Gerardo Marconi, Raúl Sosa, Eduardo Santillán, Oscar Germán, David Kogan, Altamirano, Beto Slachta, David de la Calle, Guillermo Fon. Todos ellos han servido al Señor en un momento tan especial en la historia de nuestra iglesia. A todos, muchas gracias. Buen día, amada iglesia. Mi nombre es Jorge Altamirano. Para aquellos que no me conocen, soy pastor de la Iglesia Bautista Pueblo Nuevo en la localidad de Hernández, junto a mi esposa Marita, como todos la conocen. Y ahí estamos sirviendo al Señor hace ya más de 34 años sirviendo al Señor, juntamente con ustedes, con la Iglesia Bautista Pueblo Nuevo. Así que quiero en esta mañana especialmente agradecer a Dios por ustedes. Quiero felicitarles y bendecirlos por estos 90 años que están cumpliendo y agradecer a Dios por la bendición que me dio de poder compartir todo mi ministerio con ustedes. Y también dar gracias al Señor principalmente por el pastor Alberto Procochuk y Elizabeth, que han sido de tanta bendición para mi vida. Como siempre comparto cada vez que tengo la oportunidad de agradecer a Dios por su vida, por su ministerio, por el acompañamiento y el apoyo que nos han dado durante todos estos años. Así que simplemente queremos bendecirlos, queremos dar gracias a Dios por la iglesia y decirles que le deseamos un muy, pero muy feliz cumpleaños. Y quiero dejarle un texto bíblico cortito ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, que dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo, les deseamos con Marita y con toda la iglesia de Hernández un muy, pero muy feliz cumpleaños. Bendiciones para todos. Hola a todos, somos Daniel y Alejandra Lunardelli. Llegamos a Pueblo Nuevo en Ostende, siendo novios, en diciembre del año 84. Nos bautizamos en marzo del 85 y en junio de ese mismo año
nos casamos. En 36 años nunca nos fuimos de Pueblo Nuevo. Aquí es donde crecimos, nos desarrollamos, donde formamos una familia con 3 hermosos hijos y 5 nietas que están en el camino del Señor. Hicimos amigos y también discípulos. Aquí es donde recibimos dones y ministerios de parte de Dios y servimos en varias congregaciones, comenzando por Berisso, siguiendo por Monasterio, Villa Elvira, estuvimos en Hudson, en Camino, Verdad y Vida, y ahora estamos sirviendo en el Carmen. Y siempre vamos a estar agradecidos a Dios por Pueblo Nuevo, por traernos a esta iglesia, que es nuestra iglesia, a la cual amamos profundamente. Y damos gracias a Dios por los pastores, Alberto y Elizabeth, que siempre fueron nuestros mentores, y por todos los siervos y siervas que Dios ha levantado aquí, que hoy son nuestros consiervos y también son nuestros amigos. Es por eso que ahora les queremos decir juntos, bendecidos 90 años, Iglesia Central de Pueblo Nuevo. Un gran abrazo para todos. Dios los bendiga. Dice la palabra de Dios, el Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y más adelante el salmista agrega, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Algunas otras traducciones lo dicen de esta manera, porque allí envía Dios bendición y vida para siempre. Era el año 1980, obviamente para estos mismos tiempos, cuando yo era jovencito, con profundos anhelos de renovación en mi vida, de la renovación de Dios, de un profundo y mayor conocimiento de Él, y también una renovación de Él a través de su iglesia, en manifestación de su poder y de su gloria para salvación de muchos. Hacía 1 año y medio aproximadamente, un poquito más, se habían incorporado como pastores de la iglesia nuestros pastores Elizabeth y Alberto Prokopchuk, y habían puesto el desafío a la iglesia de poder hacer una celebración hermosa, linda, de los 50 años de la iglesia. En aquel entonces era el cincuentenario. Y como parte de este desafío estaba el embellecer y arreglar un poco las instalaciones del templo, el templo con pintura y algunos otros arreglos, así que yo me sumé en ese tiempo con entusiasmo a muchos otros hermanos y hermanas que quisimos también servir a Dios a través de esta tarea. Y realmente fue un hermoso tiempo, y fue un tiempo donde tal vez, como ningún otro, pude ver por primera vez hecha carne o hacerse carne en mi propia vida esta palabra, este texto que citaba del Salmo 133. Y sin lugar a dudas fue un hermoso tiempo donde crecí en comunión con Dios por su gracia, tiempo que Él me permitió crecer también en la comunión con mis hermanos, profundizar las relaciones, hacer amistades que perduran incluso hasta el día de hoy en muchos casos. Y pude ver también en su gracia, como muchos otros, la manifestación de Dios en medio de su pueblo con bendición y también con vida eterna, manifestación con poder, manifestación para obrar y hacer milagros. Ya en la misma celebración pudimos ver y presenciar como primicias milagros de Dios multiplicando la comida o la bebida, y de eso soy testigo, pero también pudimos ver tiempo después los milagros de Dios en tantas vidas y de manera maravillosa para salvación y para extensión de su reino. Vimos y vi cumplida esta hermosa promesa
y veo que se sigue cumpliendo. A través de la iglesia, de la amada iglesia de Cristo, a la que amo profundamente, el Señor ha obrado también en mi vida, me ha bendecido, me ha edificado. El Señor se manifestó también para sostener en momentos difíciles, para ánimo en tiempos de desaliento. Porque la iglesia es sin duda el cuerpo de Cristo. Y Él se manifiesta en medio de su iglesia. Así que mi vida quedó profundamente ligada, cada vez más unida a Cristo desde aquel momento. Así como también quedó cada vez más unida a su propia iglesia, particularmente Pueblo Nuevo. Así que anhelo en el Señor y espero seguir viendo esta promesa cumpliéndose en la iglesia, viendo la bendición de Dios, cómo Dios envía en medio de su pueblo bendición y también vida eterna, vida abundante para alcanzar a muchos otros con la vida misma de Cristo. Dios te bendiga, querida iglesia, amada iglesia, amados hermanos, y podamos seguir juntos sirviendo en unidad y unánimes en armonía, sirviendo juntos a nuestro Señor y Salvador, para que muchos crean en Él y reciban vida. Dios te bendiga. Solamente a ti, Señor Jesús. Continuamos con nuestros motivos de gratitud en estos 90 años. Damos gracias a Dios por la radio Pueblo Nuevo. Damos gracias a Dios por nuestro sitio web, Pueblo Nuevo Bautista, que ha nutrido de materiales y estudios bíblicos inductivos no solo a nuestra iglesia, sino para el continente latinoamericano y para el mundo. Damos gracias a Dios por los materiales impresos para capacitar a los nuevos creyentes, como Primeros Pasos, Didácticos, el Manual de Líderes y otros. Damos gracias por el pasado para proyectarnos para el futuro. Queremos proyectarnos al futuro aprendiendo de nuestros errores y corrigiendo lo deficiente. Anhelamos proyectarnos al futuro elaborando un plan con la ayuda y la inspiración de Dios para los próximos 10 años. Anhelamos proyectarnos para el futuro para descubrir nuevos caminos y nuevas formas de evangelización y discipulado. Anhelamos proyectarnos al futuro relanzando el proyecto Una Iglesia para cada barrio y Cristo para cada persona. Anhelamos proyectarnos al futuro para pedir a Dios que multiplique nuestros líderes, nuestros ministros, nuestros pastores, capacitándolos con el poder del Espíritu Santo. Anhelamos proyectarnos en el futuro edificando nuevos templos en Villa Paula, en Ensenada Centro y completar las obras de Villa Argüello, Punta Lara, El Carmen,
anhelamos proyectarnos en el futuro para avanzar en Argentina, en América Latina y en el mundo. Anhelamos una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo para llevar a cabo todo lo que Dios quiere y todo lo que Él ha destinado para nosotros, a fin de que su nombre sea glorificado en la tierra y en el cielo. Vamos a orar dando gracias a Dios por estos 90 años. Nuestro corazón está henchido, nuestro corazón está lleno de gozo por lo que Dios ha hecho. Decimos, hasta aquí nos ayudó el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos 90 años de vida de la Iglesia, incluso los 10 años anteriores, por los que sembraron la semilla, la palabra, tu palabra en los corazones, por aquellos primeros convertidos, aquellos que tuvieron la visión para el futuro, aquellos que trabajaron arduamente, aquellos que ofrendaron generosamente durante tantos años. Y toda la obra que se hizo fue gracias a tu gran bondad, pero también gracias a la generosidad de cada miembro de nuestra iglesia. Te damos la gloria y la honra por todo esto. Gracias por todo lo que nos hiciste ver y experimentar durante todos estos años. Gracias por los que están todavía sirviéndote. Gracias por aquellos que están en tu presencia, alabándote, gozándose contigo en el cielo. Gracias porque han dejado el testimonio de sus vidas en medio nuestro, testimonio de fe y de esperanza. Te damos gracias por todos ellos y te rogamos, Señor bueno, que nos bendigas en este nuevo comienzo, en estos próximos 10 años de la obra, que tengamos un crecimiento exponencial, que nos visites con el poder de tu Santo Espíritu para que el mundo conozca a Jesucristo. Bendícenos, úsanos, provee todo lo que hace falta en abundancia, porque tú eres Dios de la bendición y la abundancia. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y como se decía hace muchos años, continuará. Así que vamos a tener nuevas oportunidades. La historia es muy extensa. Hay muchos grupos, muchas áreas que han participado, que cada vez más cerca de este tiempo podemos alegrarnos al ver cuánta continuidad y cuántas cosas hermosas Dios ha hecho. Así que los esperamos a las 12, a las 14, a las 16 y a las 18 para un gran final de esta fiesta de los 90 años de la Iglesia. Que